Mutantes TV. Bueno, mi gente mutante, hoy nos encontramos acá con el ingeniero Gustavo Vargas. Él hace parte del Invías, es el director de Invías de Cundinamarca. Bueno, Gustavo, muchas inquietudes tiene la comunidad sobre la vía Facatativá al Rosal. Algunos argumentan que ya no están con los recursos necesarios para terminar la obra. Otros dicen que se están tardando más el tiempo de lo que se ha dicho en el contrato para terminar la obra. Continúan los trancones. Vemos que los planes de choque pues que han tomado las autoridades acá en el municipio no son efectivos. Cuéntenos un poco acerca de todas esas dudas que tiene la comunidad, ingeniero. Bueno, muy bien, muchas gracias, Julián, por la invitación, a usted y a todos sus Mutantes TV. La idea es la siguiente: este contrato efectivamente, como en alguna oportunidad se ha mencionado, es un contrato que se suscribió en el 2015, que tiene como plazo de ejecución hasta septiembre del 2017, es decir, que el tiempo del contrato está en ejecución, está dentro del periodo normal de la ejecución. Y algo muy importante para aclarar es que los recursos del proyecto están garantizados para terminar la totalidad de la obra. Se especuló sobre que se ha acabado el recurso para el proyecto y demás. Eso no es cierto. La plata con que Invías tiene financiado este proyecto está garantizada para completar todas las obras, desde la entrada al Colegio Nacional hasta el cruce del Rosal, que son los 10 kilómetros aproximadamente. Recordemos que la inversión de este proyecto es del orden de 20.000 millones de pesos para lo que es obra como tal, y ese recurso está garantizado. Se ejecutó el año pasado algo así como 10.000 millones de pesos. Este año se van a ejecutar más o menos 12.000 millones de pesos, y la idea es que el contrato, pues como le digo, a nivel del contrato, con los plazos contractuales van hasta septiembre, pero la intención es que el contratista acelere aún más los trabajos y pueda terminarlos, ojalá Dios quiera, antes de la mitad de año. Por lo menos lo que tiene que ver con pavimento, que es el ítem más grande y más importante, la idea es que lo termine en el mes de marzo, inicios del mes de abril, para lo que tiene que ver con pavimento, y eso mejorará la movilidad notablemente. Y posteriormente quedarán las cunetas y las otras obras complementarias para desarrollarlas en lo que queda del plazo del contrato. Gustavo, en una publicación de la administración municipal se decía que ya estaba lista esta obra, que en enero de este año se iba a entregar. ¿De dónde sacaron ellos esa información? ¿Ustedes tuvieron alguna reunión con la administración municipal? No, digamos que no conozco esa información, no la he revisado. Lo único cierto es que el plazo del contrato, como le digo, un contrato que está, pues es un contrato público, va hasta el mes de septiembre de este año, y lo que le digo, la idea es que el contratista se le ha requerido para que acelere los trabajos y termine pues lo más rápido, ojalá en este primer trimestre, máximo primer semestre del año 2017, teniendo en cuenta que las obras más importantes, como es el tema del pavimento, ya están en un 80% de ejecución, es decir, ya lleva ejecutado bastante. Si usted hace el recorrido, va a encontrarse que solamente falta este primer kilómetro, en lo que tiene con la placa en concreto, el sector de Colibrí, porque el resto del tramo ya está intervenido básicamente en su totalidad. Bueno, Gustavo, otra inquietud de la gente de Facatativá, de nuestros cibernautas, son los andenes. Dicen que están quedando demasiado altos y que esto puede pues afectar en la movilidad en la zona. ¿Cómo se ha llegado ustedes? ¿Cómo han hecho esa planeación? ¿Cómo se está haciendo esta obra? Porque pues no soy ingeniero civil, no conozco mucho estos temas, pero ¿por qué tan altos estos andenes? Esa es una inquietud que han manifestado algunas personas del sector y con las cuales hemos ido comentando por qué esta situación. El primer kilómetro de la vía, que como le digo va desde el Colegio Nacional hasta antes de la vuelta del cerro, se va a trabajar con una placa de pavimento rígido, de concreto rígido. ¿Por qué no se hizo como en el resto de la vía? Porque esta zona presentaba unas deformaciones diferentes, el impacto del tráfico era diferente, la estructura que tenía ya era una estructura que ha cumplido su ciclo. Por esta razón, lo que se estimó fue reforzarlo con una placa en concreto. ¿Cuál es la otra alternativa? Era excavar el primer kilómetro, sacar todo el material existente, hacer un relleno, una conformación, lo cual que implicaba que se iba a demorar por lo menos la excavación, la vía completamente cerrada, de 6 a 8 a 9 meses. Y obviamente el tema de movilidad hubiera sido mucho más complicado porque no teníamos alternativa. Si se hubiera tomado alternativa, se hubiera cerrado desde el Alto de Córdoba, desde la vuelta al cerro hasta el Colegio Nacional, y no hubiera podido haber tránsito ni para los barrios Juan Pablo, ni para la Arboleda, ni para Portal de María. Con esta alternativa, que es mucho más rápida,
mucho más eficiente. Se puede, como usted se da cuenta, pues con la restricción de movilidad, pero puede haber paso de vehículos en todos los sectores. La estructura, como le digo, es una placa de concreto reforzada que garantiza pues la estabilidad de la vía, ¿cierto? Para el tráfico de vehículos para la cual fue diseñada, y en lo que tiene que ver con las viviendas, que ya de hecho antes de hacer esta intervención con la vía como estaba, tenían problemas en los niveles, había unas casas que ya estaban enterradas. Básicamente la solución que se ha hablado con el municipio y con la comunidad es que se deben hacer los andenes, es decir, los andenes frente a las viviendas. Si se hacen esos andenes frente a las viviendas, pues básicamente la vía no va a tener inconveniente, porque la vía, el agua lluvia, por ejemplo, que cae a la vía, se transporta por la misma vía hacia los sumideros, ¿cierto? Y el tema frente a las viviendas se resolvería con los andenes como tal. ¿Y no van a afectar las viviendas, Gustavo? Claro, si se hubiera hecho con la excavación, como le cuento, si hubiéramos tenido que compactar, hacer excavaciones, era más probable el riesgo de afectar las viviendas. Con esta placa, como usted se da cuenta, esos 300 metros construidos se hicieron bastante rápido, no genera ningún tipo de vibración e impacto a las viviendas y no tiene inconveniente. El tema que se está buscando resolver conjuntamente con el municipio es el de los andenes frente a las viviendas que quedan por debajo del nivel de la vía, pero no va a haber afectación de temas de aguas lluvias, que de pronto la gente tenga el temor que esas aguas lluvias pudieran entrar a las casas. Eso no va a suceder, porque el agua lluvia que caiga en la vía se transita esa agua como tal, se transporta por la vía directamente y no por los andenes. Bueno, Gustavo, muchas gracias, ingeniero. También importante aclararle a la comunidad, hace poco hicimos un informe sobre la movilidad acá en Facatativá y los usuarios de la 80 nos manifestaban algo preocupante, Gustavo. Primero, que se estaban tardando en llegar a Bogotá 2 horas, decían ellos, y que también algunas empresas se han visto afectadas porque los usuarios ahora están viajando por el municipio de Funza para llegar a Bogotá. ¿Qué están haciendo ustedes para que esta movilidad cambie un poco, para que la comunidad no se vea tan afectada? Sí, ese tema es un tema crítico, es un tema álgido, todos somos conscientes y realmente es bastante incómodo pues el hecho de estar esperando en un trancón, de que digamos que se demoren los tiempos de llegada y de desplazamiento. Es una obra de estas, de una obra de semejante impacto, una obra, como le digo, casi de más de 22.000 millones de pesos, pues genera incomodidades. Es indudable que intervenir este corredor 10 kilómetros como se está haciendo, con todo el rigor técnico, haciendo filtros, haciendo cunetas, haciendo las bermas, haciendo todo el tema del pavimento, va a tener señalización, va a tener todo, pues es una obra de una inversión importante, la cual obviamente genera incomodidad. En estos 2 meses ha mejorado, digamos, ya son menos los sitios de para y siga, los tiempos que se han dado la instrucción de trancones, digamos, son del orden de 15, 20 minutos máximo. Ya cuando sucede algo que se demora mucho más es porque hubo un accidente, o el otro llamado que hacemos aprovechando su medio de comunicación es que algunos conductores no respetan los para y siga, se mandan en contravía y como hay un solo carril habilitado, pues generan un trancón monumental. Lo que nos han informado es que en la mayoría de los casos es porque no respetan a los controladores de tráfico, a los paleteros, y las motos o algunos vehículos continúan en contravía y obviamente pues se encuentran la fila de vehículos en el otro sentido y se arma obviamente el trancón. El tema, digamos, yo siempre hago la comparación, esto es como cuando uno en su casa va a pintar o va a resanar o va a arreglar, genera algún tipo de incomodidad, así sea una incomodidad menor. Esto es un tema temporal, mientras se terminan los trabajos. El llamado pues a todas las personas del transporte de servicios públicos y particular es que hoy hay que acudir a la cultura ciudadana, a la tolerancia. Si hay fila, respetemos la fila, que igualmente el destino, vamos a llegar a nuestro destino. Ya si hay fila, pues obviamente los tiempos, como le digo, son tiempos controlados y la idea es que yo hago el recorrido permanentemente. Efectivamente hay algunos momentos en que hay trancones de 15, 20 minutos, pero cuando ya pasa algo de más tiempo, que se va 1 hora, hora y media, es porque algo sucedió en la vía, porque hay un varado, porque hay un accidente, porque lo usual es que no se demore. Yo he estado en toda la mañana haciendo seguimiento a los tiempos, hicimos el recorrido esta mañana a las 9 de la mañana, volvimos a hacerlo y son tiempos aproximadamente de 15, 20 minutos. Lo inusual, es que hayan demoras más grandes, que como le digo, se deben a que hay personas que se mandan en contravía, generan trancón, algún tipo de accidente por imprudencia, por impericia o básicamente algún tema digamos ajeno a lo que son los controles de tráfico. El llamado también es a que algunas personas abusan de la velocidad. La vía, como ustedes si la han recorrido recientemente, hay tramos ya habilitados en muy buena condición del pavimento, entonces están corriendo mucho y eso genera accidentalidad. La vía está en obra y la velocidad máxima establecida es de 30 kilómetros por hora, no se pueden pasar de ese límite. Y hasta que terminemos la totalidad de los trabajos, pues va a seguir básicamente asociado a un tema de un plan de manejo de tráfico para que evitemos accidentalidad. Eso es lo que está planteado, digamos, como tal. Las incomodidades seguirán hasta que se acabe el trabajo. La idea es que cada día sean, las obras, la idea es que cada día sean menores, pero obviamente el llamado a la comunidad es que tengamos tolerancia y que tengamos un alto sentido de cultura ciudadana.
Bueno, Gustavo, otra denuncia eso fue el año pasado y que creo que se la hice saber a usted en su momento, era que algunos paleteros que estaban en la vía, pues algunos conductores de los buses que transportan a Bogotá a las personas, les pasaban dinero y ellos desde a conveniencia propia dejaban pasar estos buses. ¿Eso es cierta esa información? ¿Ustedes han hecho esa Sí, investigación? nosotros hicimos la investigación, hicimos la consulta con el contratista, con la interventoría, no nos manifestaron que hubiera una denuncia formal como tal, había un video, el cual pues se socializó con ellos, llamados que al personal del contratista se le ha dado la instrucción de la responsabilidad del trabajo, de que obviamente es respetar los dos turnos de para y sigan los dos sentidos, que no se demore más hacia un lado que al otro y que se priorice a las horas pico, saliendo de Facatativá de 5 a 7 de la mañana y entrando a Facatativá de 3 a 7 de la noche, que se priorice la entrada para que no haya problema con el ingreso y la salida de la ciudad. Esos son temas normales de un proyecto de esta envergadura de movilidad, eso está contemplado. Entonces, Julián, básicamente el balance y la conclusión de esto es que, primero, los recursos están garantizados para acabar la totalidad del proyecto, para hacer todo el pavimento, toda la señalización, todo el tema de bermas, cunetas, filtros y demás. Segundo, el cronograma del proyecto va cumpliéndose. Hemos solicitado y hemos reiterado y ordenado al contratista que acelere los trabajos para que no se vaya hasta septiembre, como está en el contrato contemplado, que eso lo hemos mencionado siempre, sino que logremos terminar, ojalá Dios quiera, en este primer trimestre, y que si quedan algunas horas complementarias, la hagamos de aquí a que termine el mes de junio, o sea, el segundo trimestre de este año. Tercero, el llamado a la tolerancia. Respetemos los par y sigas, respetemos los turnos de la fila para que no se nos genere un contraflujo y tengamos trancones. Y el tema más importante es que tengamos tolerancia. Es una obra muy importante. Esto no genera ningún cobro por valorización, no hay ningún peaje, digamos, amarrado a la inversión. Es una obra del gobierno nacional en beneficio de Facatativá. A esta vía nunca se le ha invertido tantos recursos y es un proyecto muy importante para Facatativá y para Cundinamarca. Son, como le digo, cerca de 20.000 millones de pesos, no es una cifra menor. Y por eso, obviamente, las incomodidades, por eso tantos frentes de obra, por eso el trabajo, digamos, en todo el corredor, para que podamos obviamente cumplir con la expectativa y que los ciudadanos queden satisfechos con la obra. Y que era una obra, Gustavo, que en su momento la misma comunidad estaba exigiendo. Claro, se solicitaba porque habían muchos huecos, porque la vía estaba bastante deteriorada. Ya estamos en este tema, ya está avanzado el trabajo, como le digo, el pavimento, que es el ítem más representativo, ya está cerca del 80% ejecutado. Eso no es mentira, ustedes pueden hacer el recorrido y van a darse cuenta que solamente está pendiente este primer kilómetro y el tramo de Colibrí, de resto ya toda la vía está prácticamente con el pavimento al 100%. Entonces es un tema de tener un poquito más de paciencia, llamar a la tolerancia. Ya la obra, digamos, después de que termine ese trabajo, vamos a tener una vía en muy buenas condiciones, señalizada, demarcada, con un buen pavimento, sin huecos, van a mejorar los tiempos de movilidad, pero como le digo, Julián, esto es un proyecto muy importante, son, insisto, una cifra representativa que no se puede ejecutar en 2 ni 3 días, esto tiene que tomarse su tiempo, con todo el control de calidad, digamos, la parte jurídica, que es muy importante, el contrato está vigente, el plazo máximo va hasta septiembre, pero insisto, estamos poniéndole el acelerador a fondo para que podamos terminar lo más rápido posible y que los trancones definitivamente terminen. Bueno, para terminar, Gustavo, con esta entrevista, 2 preguntas. Las personas que quieran, por ejemplo, tener alguna información de cómo van las obras, hacer esa sabiduría ciudadana que es importante, ¿dónde pueden consultarlo? Sí, mire, hay un tema muy interesante y es que acá hay establecidos, el INVIAS dentro de su contrato tiene unos puntos para atención al ciudadano. Hay exactamente un punto principal que queda en el cruce del Rosal, cerca de la zona del cruce del Rosal, donde está la oficina principal. Hay un punto satélite que queda en Los Llanitos, en la casa de la presidenta, de doña Janet, pero de todas maneras pueden contactar al contratista de la obra, al área social del contratista. Ellos tienen que brindar de toda la información acerca de detalles de valores ejecutados, tiempos y demás, porque la idea es que estos contratos son públicos. Toda la información está disponible, cualquier persona, la veeduría y cualquier ciudadano que esté interesado puede tener esa información. Entonces, insisto, el punto de atención al ciudadano queda en el cruce del Rosal, en el sector del cruce del Rosal. Ahí pueden preguntar por la profesional social y ella les va a dar toda la información. Gracias, Gustavo. La otra pregunta que se me olvidaba, se me pasaba, era que decían, bueno, ¿por qué si estos tramos son tan relativamente cortos, por qué no hacen el tramo más largo y no lo hacen como tan corto, a pedacitos? Pues la gente decía, yo no soy ingeniero civil, pero quisiera saber por qué son tan cortos esos tramos para hacer las obras. Sí, digamos que eso es un tema básicamente asociado al tema de, digamos, de lo que tiene que ver con la programación del contratista. O sea, esto tiene muchas actividades asociadas. Una cosa es el pavimento, otras son las permas cunetas, otros los filtros, y de acuerdo al avance pues van programando eso.
lo que se pretende básicamente, lo que le digo, es que los tiempos de los pares y sigas sean cada vez menores, que se estandaricen y que la obra avance, porque si nosotros priorizamos el tema de la movilidad, no avanzamos con la obra, y la idea también es salir rápido de este tema para que ya no vayan trancones en ningún momento en el corredor. Eso es lo más importante. Bueno, ingeniero, de verdad, muchísimas gracias. Creo que acá el ingeniero Gustavo Vargas nos ha aclarado muchas dudas. De verdad, gracias, ingeniero, por tener en cuenta este medio de comunicación para informarles a toda la comunidad lo que pasa en esta vía tan importante que es la de Facatativá El Rosal. Este fue un informe de Julián Leonardo Duque para Mutantes TV. Espero sigan en sintonía con nosotros. Mutantes TV.